Caminando en la Fe. Con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, transmitido a través de Telefan. En esta oportunidad, desde la Casa Museo del Beato Dr. José Gregorio Hernández, acompañado por los miembros del Comité Promotor de la Trujillanidad, del Sentir Trujillano, ya que estamos de fiesta, estamos alegres, felices y contentos por el anuncio de la próxima canonización del Beato Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, nacido en Isnotú, estado de Trujillo. Y les recuerdo que este programa ustedes pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube Obispado Castrense de Venezuela y a través de nuestras redes sociales @ordimilpiso Venezuela. Bienvenidos a esta casa museo donde vivió el doctor José Gregorio Hernández. Este lugar que evoca sentimientos encontrados, este lugar donde él habitó, en donde se dedicaba a estudiar, a atender a los enfermos, a los pacientes, a las amistades, y también donde él tocaba el armonio, tocaba el violín, tocaba el piano y se dedicaba al estudio de las diferentes áreas del saber. Porque José Gregorio Hernández no solamente es el santo, es también el ciudadano ejemplar, el profesor exigente, el científico que se dedicó a investigar a profundidad para dar a conocer el fruto de esa investigación y ayudar así al fortalecimiento de los estudios de medicina en Venezuela. Pero también un hombre que se interesó por la filosofía, se interesó por el arte, por la pintura, por el dibujo. Además, un hombre que se interesó por aprender. Desde muy joven se dedicó a aprender. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros hoy? Al recordar y celebrar que José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, va a ser canonizado. Creo que en primer lugar no importa dónde nacemos, sino lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque José Gregorio nació en una Venezuela rural, en los Andes venezolanos, en Isnotú, y desde muy pequeño perdió a su mamá y luego tuvo que venirse a Caracas, pero venir a Caracas en esa época no es como hoy, sino que había que salir en mula o a caballo hasta Sabana de Mendoza, allá en el estado de Trujillo. Luego tomar el ferrocarril que iba hasta el puerto de La Ceiba, embarcarse e ir a Maracaibo, de Maracaibo a Curazao, de Curazao a Puerto Cabello, de Puerto Cabello a La Guaira y de La Guaira subir a Caracas. No era fácil y sin embargo su deseo de aprender, de estudiar, cosa que le enseñó y lo impulsó su papá, don Benigno, pues vino a Caracas y no a perder el tiempo. Él mismo dice, el doctor José Gregorio, me gusta la música, me gusta el baile, pero no me la paso en las esquinas, ni me la paso de baile en baile, sino que me recojo temprano y me dedico a estudiar, a leer. Fíjense que de muy joven, leyendo los grandes clásicos de la literatura, también leyendo teatro e interpretando en el piano a los grandes compositores, dedicado entonces a formarse intelectualmente, a aprender. Era su deseo, aprender. Hoy día que tenemos tantas facilidades, que tenemos tanta tecnología, que tenemos grandes recursos para poder aprender, para poder estudiar, para poder investigar y alcanzar niveles de excelencia, pues a veces como que no aprovechamos porque no nos gusta sentarnos a estudiar. En el caso de los niños, de los jóvenes, de los estudiantes, de los ya profesionales, como que nos conformamos con lo que hemos aprendido y sigamos adelante, ¿no? José Gregorio siempre estuvo ávido, hambriento
de conocer, de aprender, de investigar, de descubrir. Y es un ejemplo para nosotros hoy. Pero también José Gregorio gozaba de fama de ser un hombre disciplinado, correcto, honesto, amable, cordial. Y eso también es necesario hoy día, que imitemos de José Gregorio la amabilidad, la cordialidad, la honestidad, la sinceridad, el buen trato para con las personas. Y otro ejemplo que podemos tomar para la vida nuestra de cada día, bueno, José Gregorio exigente consigo mismo, exigente con sus profesores, exigente con sus alumnos, exigente en todos los aspectos de la vida, porque era disciplinado, era, bueno, un místico, un asceta, pero era un hombre que no perdía su humanidad, su humanismo, y por eso en el trato con las personas, con los enfermos, él mismo relata que no era que llegaba a una casa a practicar la clínica inmediatamente, sino que comenzaba a conversar. De hecho, da un testimonio que fue a visitar a un joven estudiante que estaba enfermo y lo primero que hizo fue observar la biblioteca que el joven tenía y comenzó a preguntarle acerca de los libros que estaban allí en esa biblioteca, que si los había leído, que si había entendido, que qué sacaba de lección para la propia vida. Y después es que comienza entonces a la práctica clínica. Entonces saber escuchar, saber entrar en diálogo también con las personas, eso nos enseña el beato doctor José Gregorio Hernández, entre muchas otras cosas. Pero claro, José Gregorio, el santo, el de los milagros, tenemos entre nosotros a un trujillano que ha sido objeto de la intercesión de José Gregorio ante Dios y que le ha obrado un milagro. Y vamos a dejar que sea él mismo quien nos hable de este milagro. Aquí lo tenemos, a este paisano trujillano. Mi nombre es Héctor Parra. Yo tuve un milagro por medio de la intercesión del doctor José Gregorio Hernández y recibo 3 disparos, uno en el maxilar derecho, salida por la lateral izquierdo, uno en el tórax y otro en el hombro. Una vez que me trasladan al centro asistencial más cercano, recibo los cuidados intermedios allí, entro en coma y en lo que estoy en terapia intensiva, recibo la primera visualización del doctor José Gregorio Hernández. La primera visualización fue, me toca la cabeza y me dice, quédate quieto, yo te voy a sanar. La segunda es como el segundo día que estoy en terapia intensiva, lo veo, me dicen los doctores que yo me siento y le digo, empiezo a llamar al doctor José Gregorio Hernández y en ese momento no había nadie allí y ellos salen corriendo a buscar una persona que yo le digo que es de sombrero blanco, de sombrero negro con una batica blanca. La tercera visualización es en la clínica El Ávila. Una vez que fue un día sábado, que me van a operar el día lunes, me iban a hacer un reemplazo del callado aórtico porque tenía una fisura allí en la aorta. Estoy en la clínica El Ávila, me están haciendo las tomografías y me están preparando para realizarme la operación. Y una vez que estoy allí, me quedo dormido y cuando me despiertan los doctores, uno de los doctores me dice, ¿en quién crees tú? Y yo me sorprendo porque yo estoy como dormido, estoy como soñando. Y yo le digo, en el doctor José Gregorio Hernández. Y me dice, de parte de nuestra clínica El Ávila, y los doctores que estamos acá, que te estamos tratando, usted obtuvo un milagro porque nosotros no lo vamos a operar porque no hay fisura. Y es muy raro, en menos de 15 días, 8 días que usted tiene hospitalizado y ha estado en coma, que usted no tenga la fisura del callado aórtico allí. Bueno, ese es nuestro santo. Ese es el que obra milagros en favor de aquellos que acuden a Él con fe, con confianza, sabiendo que es un gran intercesor ante Dios, porque Dios es quien obra el milagro a través de los santos que interceden por nosotros. Y a José Gregorio, con ese corazón tan grande, con ese corazón tan espléndido, Dios no le niega ningún favor, ningún milagro. Ya regresamos con este su programa Caminando en la Fe con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se transmite a través de TV Fan y que pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube Obispado Castrense de Venezuela y nuestras redes sociales @ordimilpiso-Venezuela.
Caminando en la Fe. Nuevamente con ustedes a través de su programa Caminando en la Fe, que se transmite a través de TV Fan, desde la Casa Museo del doctor José Gregorio Hernández, acompañado por el Comité Promotor del Sentir Trujillano, trujillanos de pura cepa que viven en Caracas, que aman a Trujillo y que nos reunimos para fortalecer nuestros valores culturales, nuestra idiosincrasia, nuestros principios, para dar a conocer nuestra gastronomía, nuestra producción agrícola, nuestro turismo, todas las maravillosas cosas que tiene el Estado de Trujillo y sobre todo dar a conocer, aunque es súper conocido, el doctor José Gregorio Hernández. Y en el segmento anterior estábamos escuchando el testimonio del comisario Héctor Parra, pero también el general Gerardo Valladares tiene un testimonio de un sobrino y vamos a escuchar ese testimonio de una intervención milagrosa del beato doctor José Gregorio Hernández. Mucho gusto, señor. Gracias, bueno, general. Mi cuento es de un sobrino que se llama Miguel Ángel Valladares. Él, cuando nació, a los meses, allá en el pueblo somos muy creyentes de mal de ojo, pues, como un mal de ojo, y empezó a ser pupu verde. Y empezó a desnutrirse. Y mi hermano, que es muy católico, cristiano y apostólico romano, acudió al doctor José Hernández y dice que se le presentó y le dice, llévalo a Inotú, bautízalo y allá se te curará. Mi hermano, cumpliendo ese precepto, pues, la instrucción del doctor Hernández, nos fuimos a Inotú. Coordinamos el bautizo. Una vez bautizado, después que había pasado por varios doctores, no se curaba y ya estaba a punto de fallecer. Cuando fue bautizado, a los días se curó y se puso activo. Y hoy está vivito y coleando, migró hacia el exterior, y pues está muy bien y todo agradecido. Pues mi hermano pues fue a cumplir, después de que lo bautizó y se curó, fue a cumplir la promesa y allá en Inotú puso una placa en agradecimiento al doctor Gregorio Hernández, pues, nuestro Goyo, como decimos los villanos. Así es. Agradecido, mi general. Bueno, testimonios como el de mi general Valladares, del comisario Héctor Parra, abundan, no solamente en Trujillo, en Venezuela, sino en el mundo entero, porque recordemos que José Gregorio es trujillano, caraqueño, venezolano, pero es el santo universal, el santo de todo el mundo. Y José Gregorio hoy para nosotros es motivo de alegría, de felicidad, de gozo, de gran orgullo de tener y de reafirmar algo que decimos allá nosotros los trujillanos, que Trujillo es tierra de sabios y de santos. Conocer la vida de José Gregorio para nosotros es un desafío, porque todo trujillano debe conocer la vida de este ejemplar cristiano, de este hombre de fe, de este hombre de ciencia, de este hombre, podemos decir, de la filosofía, del arte, del dibujo, de la pintura, de la música, este hombre sencillo y este hombre de pueblo. Ya en vida era reconocido como una persona con olor a santidad. En 1893, si no recuerdo mal, el Cojo Ilustrado, que era un periódico, le pidió al doctor Francisco de Sales Pérez que hiciera una biografía sobre este médico. Y este doctor, lo primero con lo que se encuentra es que era un hombre muy joven para poder hacer una biografía. Y sin embargo, afirma lo siguiente el doctor Francisco de Sales Pérez, que este hombre se hacía amar. José Gregorio se hacía amar por todos los que lo conocían, por su virtud, por su honestidad, por su amabilidad, por su talante caritativo, por su disciplina, por ser un buen ciudadano. Pero además escribe en el Cojo Ilustrado que de este joven médico las generaciones posteriores tendrían mucho de qué hablar sobre él, que lo único, decía en su escrito, que lo único que le faltaba al doctor José Gregorio Hernández
era el tiempo suficiente para que esas generaciones futuras pudieran reconocer en él todas las virtudes que él había visto en aquella entrevista para hacer una biografía de este ciudadano ejemplar como es el doctor José Gregorio Hernández. Otra cosa que podríamos destacar en estos tiempos que vivimos en Venezuela y que lamentablemente mucha gente quiere irse del país, otros van a estudiar, se quedan allá y no regresan. José Gregorio Hernández estudió en París, becado por el gobierno, estudió en Berlín, estuvo en Nueva York, estuvo en Londres y fue a aprender. Y lo que aprendió vino a aplicarlo aquí, en Isnotú y en Venezuela. No se quedó allá y le ofrecían trabajo. Y quédese aquí, y usted es muy valioso, ¿qué va a hacer para allá? No, yo tengo que ir a Venezuela a adelantar la medicina, a adelantar los estudios universitarios que eran muy precarios, que eran muy básicos. Tanto así que el doctor José Gregorio Hernández, con su conocimiento del dibujo, fue el primero que en la pizarra comenzó a dibujar las células, los microbios, porque antes los estudiantes solamente lo veían en los libros y él iba explicando, dibujando a la perfección cada célula del organismo humano. Pero también comenzó a que los estudios de medicina no se quedaran solo en la teoría, sino que fueran a la práctica, a la clínica, en los hospitales, a ir a los hogares donde estaban los enfermos, los pacientes. Entonces revolucionó porque también trajo el microscopio y trajo estudios avanzados de bacteriología, de epidemiología y todos estos estudios que hoy día se ven en la universidad. Entonces también podríamos ser un revolucionario de la ciencia médica en Venezuela. Por ello, José Gregorio, el santo, nos dice hoy, podemos santificarnos a través de la profesión, a través del oficio. Yo como obispo, ustedes como militares, como profesionales de las distintas áreas del saber, del conocimiento, como amas de casa, desde donde nos encontremos, podemos alcanzar como José Gregorio la santidad. Y ese es un desafío que tenemos, yo creo que principalmente los trujillanos, ¿verdad? No solamente sentirnos orgullosos como el pavo real, porque es el primer santo venezolano, es trujillano, sino, es un reto para los trujillanos imitarlo a él en todo. Ciudadano, estudiante, profesor, bueno, calidad y excelencia en todo lo que hacemos y en todo lo que experimentamos. Así pues que ahí les dejamos ese reto a todos y a cada uno de ustedes. Hasta un próximo programa de Caminando en la Fe, transmitido a través de TVFAN. Agradezco al comité promotor del Sentir Trujillano por la compañía, al director y a todo el equipo de la Casa Museo del Beato Doctor José Gregorio Hernández, que nos ha permitido realizar este programa que llega hasta ustedes, igualmente a todo el equipo de TVFAN, que siempre consecuente lleva adelante esta tarea de evangelizar a través de la iglesia que peregrina a la Fuerza Armada Social Bolivariana. Que Dios bendiga a todos y que José Gregorio sane a los enfermos que haya en Venezuela y en el mundo. Caminando en la Fe.